Bueno, veo que tenéis muchísimas ganas de hablar. Sin duda va a haber un montón de tiempo para que podáis seguir haciéndolo. Pero vamos a continuar con el programa establecido. Os rogaré a todos, por favor, que os vayáis sentando. Bueno, espero que os haya sentado a todos de lujo ese cafecito patrocinado por PLD Space y con la barra de energía cargada a tope es hora de conocer los retos industriales que tiene por delante el New Space español y quién mejor para hacernos reflexionar sobre el asunto que Inmaculada Serrano, directora de tecnología de New Space en Indra. Os dejo con ella. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Lo primero, pediros disculpas en nombre de Domingo Castro, que era la persona que tenía que estar hoy aquí, pero que, bueno, por algún pequeño problemilla médico, pero nada grave, pues no ha podido hoy acompañarnos. A él le hacía muchísima ilusión, porque además es un gallego de pro, y bueno, pues lo de venir a su tierra a hablar de espacio, pues le hacía mucha ilusión, pero bueno. Ha tenido que mandar una andaluza, lo siento, Guillermo. Ya no me puedo cambiar de región, pero bueno. Y también daros las gracias, Guillermo, a ti y a todo tu equipo por haber organizado este congreso y por darnos la oportunidad a Indra de hablar también y de dirigirme a este auditorio. Quería empezar haciendo referencia a lo que desde el ámbito de la Administración pública se comenta como estrategia en el mundo del espacio. Lo primero es un extracto de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional del Gobierno de España del año 2019 y dice así, la industria aeroespacial es muy importante para el país, tanto por su contribución al PIB nacional como por los numerosos puestos de trabajo altamente cualificados que aporta. Las capacidades únicas de nuestra industria aeroespacial y de defensa deben mantenerse y protegerse. Y luego también un extracto de la Política Espacial Nacional de los Estados Unidos del año 2020 que dice la Política Espacial Nacional de los Estados Unidos dirige la acción a fortalecer y asegurar la base industrial espacial de los Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que si miramos a la base industrial española, pues creo que debemos todos de felicitarnos porque tácticamente es una base industrial muy fuerte, pero posiblemente desde el punto de vista estratégico es una base industrial frágil. El ritmo de innovación y de inversión que estamos viendo en los últimos años en espacio es el más alto de todos los tiempos, pero para que este ritmo de inversión realmente dé sus frutos, hace falta una dirección estratégica que ponga un foco necesario en la fragilidad de las actuales cadenas de suministro nacionales, que, aunque aportan capacidades de investigación, de desarrollo, de prueba, de generación de prototipos, de validación, adolecen de una aproximación industrial que esté orientada a la recurrencia. Este aspecto no se puede considerar un tema menor si tenemos en cuenta que afrontamos cambios realmente relevantes en la dinámica del sector aeroespacial, o al menos de una parte del sector aeroespacial. Se trata de un sector que es tradicionalmente sensible a los impulsos de investigación institucionales, a los avances tecnológicos, pero poco a poco se están llegando la financiación privada y el interés en el sector como catalizador de nuevos modelos de servicios y de negocios. Todo esto anticipa la irrupción masiva de nuevas infraestructuras, principalmente en la órbita LEO, por la facilidad en cuanto a la operación y a la accesibilidad. Y esto va a traer consigo unas tasas de renovación y de commissioning muy altas, que confieren al componente industrial unas características que hasta ahora en el sector espacial no existían, que son muy novedosas. Puede afirmarse que la industrialización espacial es una realidad que ya está aquí y a la que nos tenemos que subir todos.
Y está aquí impulsada por la economía espacial que está apuntando, como se comentaba antes en la mesa redonda previa, a los nuevos mercados globales a los que nos enfrentamos. Se prevé que el mercado espacial mundial crezca a una tasa en el entorno del 7% entre 2020 y 2026. ¿Por qué? Bueno, pues estamos viendo todos los avances tecnológicos, muchos de ellos propiciados por el New Space, pero sobre todo el creciente interés de las administraciones públicas. Cada vez hay muchos más países, y ya por fin España entre ellos, que tienen una agencia espacial, pero también, y muy importante, la financiación privada, que es por primera vez en los últimos años está dispuesta a apostar por este sector que hasta ahora siempre se ha entendido como un sector de altísimo riesgo, lo cual impedía que los inversores privados se acercaran. Estos son algunos de los principales factores que se espera que faciliten este crecimiento del mercado. En una entrevista reciente de la directora de Innovación y Desarrollo Espacial de la Dirección General de Defensa de la Comisión Europea, Caterina Cavada, comentaba lo siguiente. Dice: el espacio en general, no solo en Europa, sino en todo el mundo, está experimentando una transformación masiva. Los responsables políticos e industriales tienen que aceptar esa transformación y tomar todas las medidas adecuadas para estar preparados para ella. Hay enormes oportunidades para la innovación en los negocios, en la relación cruzada entre el espacio y otros mercados. Por tanto, está claro que estamos asistiendo, todos los que estamos hoy aquí, a un proceso transformacional que puede suponer una oportunidad única de posicionamiento del sector espacial español para liderar misiones de extremo a extremo, pero no solo en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. En este escenario, pues también las compañías, los actores más tradicionales, están tomando posiciones, están tomando decisiones. Y este proceso de transformación tiene dos aspectos que, como comentaba antes, son muy novedosos. Por un lado, la industrialización y, por otro, la recurrencia. Estas dos características no se deben de menospreciar. Se trata de dos catalizadores que van a realmente influir de forma decisiva en este proceso de transformación del sector. Y la pregunta es si el sector está preparado para el escenario de demanda al que nos enfrentamos. Como antes comentaba Fernando en la mesa, pues la verdad es que cuando empiezas a buscar esas capacidades industriales y de recurrencia en los plazos que estimas para tus proyectos, pues bueno, en muchos casos te das cuenta de que falta mucho por hacer. A mí no me gusta decir que el sector no está preparado, pero hay mucho margen de mejora. Pero no solo en España, tampoco los españoles somos muy dados a decir somos los peores. No, esto no pasa solo en España, pasa a nivel europeo y pasa a nivel global. Hay casos puntuales en los que bueno, el avance en la industrialización está mucho más avanzado que en la mayoría de los casos, pero en general es un amplio recorrido de mejora lo que tenemos todas las empresas en este aspecto. El punto de partida no puede ser otro que la base industrial que ya tenemos, una base industrial que tiene unas capacidades tecnológicas muy avanzadas. Creo que todas las empresas que hoy estamos aquí en este congreso son una buena prueba de esta base industrial tecnológica que tenemos en España. Pero necesitamos cambiar también aspectos en el rol que juegan las instituciones para avanzar en esta industrialización. Es cierto que en el sector espacial las instituciones tradicionalmente han sido el eje de demanda principal para el desarrollo de los negocios. Pero, como comentábamos antes, el camino que se nos abre ante nosotros, este cambio de paradigma, aun sin dejar de lado ese rol institucional de generación de demanda, tiene que impulsar que las instituciones aporten y generen nuevos focos más centrados en ayudar a esa industrialización
en ayudar a esos desarrollos industriales necesarios para la consecución de objetivos y de proyectos que en muchos casos ya no deben de ser proyectos auspiciados y financiados por la Administración pública, sino que serán proyectos que vendrán auspiciados por iniciativas privadas, pero proyectos que, por otro lado, permitirán una transformación sectorial muy importante. Y este es el caso del proyecto del que nos hablaba antes Fernando, de Startical, y que Indra, como socio tecnológico principal de Startical, está en este momento desarrollando. Estamos encarando un ciclo de inversión muy singular. Por un lado, tenemos en los fondos de recuperación, los fondos NextGen, los PERTES, como los queramos llamar, los PER, entendido, ¿no, Francisco?, que se llaman en Portugal, con presupuestos muy relevantes, orientados a esa transformación, innovación y sostenibilidad. Y, por otro lado, en unas semanas, el mes que viene, tenemos la ministerial de la ESA, en la que, al igual que pasó en 2019, pues todo el sector esperamos con muchas ganas que haya un nuevo récord en la suscripción e inversión. Bueno, la idea con todo esto es reforzar e impulsar un sector estratégico, un sector de altísima capacidad innovadora y tremendamente competitivo, no solo a nivel nacional, pero principalmente, como comentaba antes Julián, internacional. En la mayoría de las empresas que estamos aquí, en el sector espacio, tenemos un altísimo porcentaje, normalmente por encima del 80, del 90% de nuestras ventas focalizadas en el exterior, no en el cliente nacional. Ese es el New Space. El New Space es un mercado emergente. Ahora mismo existen unos 2.600 satélites operativos orbitando la Tierra. Me olvido de la basura espacial. Pero el pronóstico es que en el año 2024 pasemos de 2.600 a 8.000. O sea, estamos hablando de multiplicar por 3 y pico el número de satélites en 2 años, porque podemos decir que 2022 ya casi lo estamos enterrando, o sea que entre el 23 y el 24 pues hay que ponerse las pilas para sacar esos casi 5.500 satélites que faltan. Mayoritariamente estos serán constelaciones de órbita baja y eso es un escenario de clara disrupción porque habitualmente el sector espacio, la mayoría de los presupuestos siempre han estado orientados muchos a los grandes proyectos en órbita geo. Pero no, ahora el crecimiento grande se está dando ya en esas órbitas bajas y, bueno, pues estos nuevos satélites van a tener predicciones de demanda de componentes no solo para los satélites en sí, sino para todos los elementos que forman parte de los satélites, algo que ya se comentaba antes, pues los paneles solares, los sistemas de energía, los sistemas de control de actitud, todo lo que nos hace falta para terminar montando un satélite y lanzándolo. Pero no solo para esa parte. También tenemos que tener en cuenta que luego los satélites hay que lanzarlos, hay que comisionarlos, hay que operarlos, hay que hacer una ingeniería de sistemas que es radicalmente distinta cuando estás hablando de 1, 2 o 5 satélites a cuando estás hablando de 200. Todos esos son aspectos que deben de entrar a formar parte de esta industrialización del sector. Volviendo a lo que hablábamos de la inversión singular que se espera en los próximos años y concretamente en el corto plazo, en el caso de España, este impulso de una política industrial específica para el espacio debería de aprovechar el efecto transformador de esta confluencia para permitir a España abordar el reto del New Space antes de que este reto se consolide como un nuevo mercado. Indra, que bueno, es una compañía con una herencia muy clara en lo que es la innovación y con una apuesta muy fuerte en el mundo de la innovación, se posiciona como un integrador de infraestructuras de extremo a extremo de este segmento, con miras a dar respuesta a las distintas iniciativas de prestación de servicios comerciales. Indra se posiciona como un socio tecnológico para dar estas soluciones completas. Iniciativas como la de Startical, que quiere poner en órbita, va a poner en órbita 240 satélites con ciclos de recurrencia de 5 años, o como Satelliot, en la que también participamos, con una recurrencia similar y también con varias decenas, si no alguna centena de satélites,
Otras iniciativas institucionales, como puede ser la Constelación Atlántica, de la que antes hemos oído hablar, nacen desde un modelo de prestación de servicios, no nacen desde un modelo de avances tecnológicos o a ver qué cosa más, como yo digo siempre, más chula podemos hacer, porque eso es algo que a los ingenieros nos encanta. Voy a hacer algo, pero yo muchas veces siempre le digo a mis equipos, ya, pero ¿te lo va a comprar alguien? ¿Hace falta? ¿Tiene una utilidad? Porque es que si no, es difícil, aunque tecnológicamente sea un reto, pero es que, lo siento, estamos en una empresa y hay unos accionistas que quieren beneficios. Son así de pesados los accionistas. Pero bueno, las iniciativas estas, tanto Startical como Satelliot, la Constelación Atlántica, son iniciativas que nacen desde la evidenciación de que hay un hueco, hay unos servicios que el mercado está demandando y que se pueden cubrir desde el sector espacial, que pueden dar una solución que técnicamente es viable, pero que sobre todo finalmente puede ser mucho más eficiente que la solución actual. Y eso es lo que realmente al final el mercado demanda cuando mira una determinada solución, que esa solución, esa tecnología le aporte una solución a su problema y además le aporte una solución a su problema en el tiempo y en el coste que necesita. Estas capacidades industriales de las que hablábamos, en estas iniciativas como Startical, como Satelliot, como la Constelación Atlántica, pueden contar con una participación de la industria española sostenible y sobre todo, muy relevante en un escenario altamente recurrente. Estamos hablando de sustituir satélites, las constelaciones completas, cada 5 años y, además, con una sponsorización clara de la iniciativa privada. Una vez que alguien lo comentaba en la mesa anterior, no lo recuerdo quién, pero una vez que tú empiezas a dar un servicio y el servicio está ahí, al cliente le puedes ofrecer servicios mejores sobre ese servicio, en algún caso servicios disruptivos, pero una vez que un cliente se acostumbra a tener un servicio, es muy difícil que se desprenda de ese servicio y que vuelva al sistema anterior. Lo tienes que hacer muy mal. Tiene que ser un desastre el servicio para que el cliente diga esto no me vale y vuelvo a lo anterior. Pero si realmente le das un servicio en el que le aportas un valor añadido claro y estratégico, el cliente va a estar ahí. Eso va a querer decir que esas tasas de recurrencia cada 5 años van a estar ahí y van a aportar realmente unos ingresos y un plan de negocio muy sólido, no solo para el operador de esos servicios, sino también para toda la industria que va a facilitar esa infraestructura espacial. Como comentaba antes, ahora mismo estamos en un momento histórico en España para invertir en la transformación de este tejido industrial del sector espacio, complementando la cadena de valor y posicionándonos en un marco competitivo que, como ya decíamos, no es solo nacional, sino que es europeo y mundial. Y este cambio en la industrialización del sector debe de hacerse, como también ocurre en los países de nuestro alrededor, con un apoyo institucional muy decidido que indudablemente va a retornar a la sociedad. Los estudios demuestran que por cada euro que se invierte en el sector espacial se retorna a la economía multiplicado por 6. Y además se retorna no solo en el propio sector, sino que es un retorno que es transversal a muchísimos sectores. Por eso Indra, como socio tecnológico de Startical y de Satelliot, propone liderar un proyecto tractor que despliegue esta infraestructura en órbita, que sea integrador e impulsor de la industria nacional y unificador de las distintas necesidades de la infraestructura espacial en el New Space. Todo ello aprovechando los fondos de recuperación de los que hablábamos y sustentando las iniciativas sobre un plan de negocio real, con bases sólidas que, como os decía antes, garanticen la sostenibilidad de la demanda a futuro, no solo para un primer lanzamiento, sino una recurrencia para los próximos 10, 15, 20 años, que con un poco de suerte yo espero no ver y espero jubilarme antes, pero mientras tanto aquí estaré apostando porque esto sea así. El objetivo de este plan industrial debe ser capacitar a la industria para abordar con solvencia la entrega de un producto avanzado end-to-end, ganando ventajas competitivas frente al resto de los países europeos y mundiales en este nuevo sector emergente del New Space. Se trata de la combinación de desarrollos en ciertas áreas tecnológicas que sean diferenciales, con la creación de procesos de industrialización para la fabricación en serie de satélites
con una orientación muy clara a la reducción de costes, de los tiempos de fabricación y de la calidad de los productos generados. Adicionalmente, en respuesta a esta demanda asociada a la infraestructura, como también os decía al principio, debemos de potenciar la capacidad de poner todos estos satélites operacionales, y eso implica tener también recurrencia y facilidades de lanzamiento con una periodicidad alta, capacidades de commissioning y de puesta en órbita de todos estos satélites de forma fácil, operaciones de todos estos satélites de forma muy fácil. Yo algunas veces he hecho las cuentas, siempre digo que si hoy en día para operar un satélite o 2 o 3 necesitas del orden de 5 o 10 operadores, si vas a operar 200, como es mi caso, y multiplico, aunque solo sean 5 por 200, pues es que tengo un problema, es que no me caben los operadores en este auditorio. Algo distinto tengo que hacer a la hora de operar para que realmente eso sea una realidad. Pero vamos, ni en este auditorio ni en el Auditorio Nacional de Madrid, que tiene 2.000 plazas, es que no me caben. Entonces, bueno, estos aspectos no podemos dejar de obviarlos cuando estamos hablando de industrialización del sector, porque tiene que ser una industrialización completa de toda la cadena. Como os decía, esto tiene que venir acompañado de una ambiciosa política de innovación y de industrialización que culmine con la consolidación de las capacidades clave del sector. Y además creemos desde Indra firmemente que todo esto tiene que venir anclado a un proyecto tractor que consideramos que reúna unas determinadas características y, sobre todo, que sea viable desde el punto de vista comercial. Y ese es el caso de Startical. El objetivo final es que la industria española pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder en condiciones de competitividad a la demanda que se va a generar en el mundo del New Space a nivel global y, específicamente, por supuesto, ser capaces también de atender a las iniciativas españolas, pues como puede ser la Constelación Atlántica, de la que hablábamos, las iniciativas de Sateliot, de la que nos hablaba antes Jaume, o Startical. Para el cumplimiento de estos objetivos, en su momento, Indra envió a la manifestación de interés del Ministerio de Industria un plan que estaba estructurado en 3 fases. Una primera fase que aborda la definición de esa demanda en base a las necesidades de los proyectos tractores. Otra segunda fase, que también es no recurrente, que implica el desarrollo de esas capacidades a través de proyectos específicos que tengan como objetivo dar cobertura a los elementos claves de la cadena de valor. Y luego una última fase, que ya sí que sería una fase recurrente, consistente en la comercialización e industrialización de las capacidades dentro del proyecto tractor y más allá del proyecto tractor. Actualmente, esta primera fase, en cuanto a la definición de la demanda necesaria en base a las necesidades del proyecto tractor, está ya parcialmente completada por Indra. Ya hemos estado en estos últimos meses haciendo un trabajo muy exhaustivo, analizando el mercado, para poder diseñar un plan industrial asociado al proyecto y que abarque a toda la cadena de valor. Pero, como os decía, no solo centrado en lo que cuando habitualmente hablamos de industria pensamos en maquinaria, pensamos en generación de hardware, pensamos en ese tipo de actividades, sino también orientado hacia las tasas de renovación y hacia el commissioning, que creemos que va a ser un problema muy, muy importante. Nosotros, alguna vez lo he comentado, esta mañana cuando Jaume, por ejemplo, hablaba y decía, es que yo con pocos satélites puedo empezar a dar un servicio. Yo no, Jaume, lo siento, tengo un problema. O tengo los 240 o no vendo una escoba. Entonces, yo no la venden los señores de Startical, pero esas, por las características del servicio que tengo que dar, esa es la realidad de mi constelación. Y eso hace que para mí la recurrencia y, sobre todo, el tiempo de lanzamiento y de commissioning sea una clave básica. Yo no me puedo extender durante 2 años poniendo en órbita la constelación. Tenemos que hacerlo en un tiempo muy corto. Estamos hablando de 240 satélites, 8 planos orbitales, una recurrencia de 5 años, como os decía.
Bueno, aquí hay una complejidad, un reto. Nosotros estamos empezando a hablar ya de logística espacial, una logística donde tenemos que tener en cuenta aspectos como la planificación, la coordinación de la regulación, tanto en el acceso al medio como en la asignación de espectro-órbita, la optimización de recursos, la cobertura de reposiciones coyunturales, bueno, pues porque algún satélite puede llegar a fallar, la mitigación de riesgos o la propia logística del transporte, o sea, mover a donde haga falta toda la logística asociada a todos los componentes de la fabricación de 240 satélites, del envío de 240 satélites a un site de lanzamiento, del commissioning, como os imagináis, no es fácil. No es posible excluir, por tanto, de este proceso transformador a ninguno de los elementos de la cadena de valor. Todos ellos tienen que obligarse a enfrentar un novedoso escenario de disrupción industrial orientado al coste y orientado a la compatibilidad con estas recurrencias. Y, bueno, antes de terminar, quería también mencionar otro aspecto de la transformación industrial que se ha tocado ligeramente también en la anterior mesa, y es las sinergias entre la estrategia espacial y la agencia digital. Las nuevas aplicaciones espaciales ofrecen campos de uso en otros sectores, el Internet industrial de las cosas. Van a aparecer nuevos grupos de clientes con sistemas de comunicación, de vigilancia, de navegación que sean más seguros. Se espera que los modelos de negocio basados en las áreas de geoinformación y comunicación de banda ancha orientada a la industria sean los campos más atractivos del New Space en un futuro cercano. Los servicios de posicionamiento y navegación, desarrollados principalmente por empresas ajenas a la industria espacial, en muchos casos ese downstream del que se hablaba antes, van a tener una importancia decisiva en todos los sistemas que vamos a desarrollar, porque esos van a ser, además, los que nos, como comentaba Juanto, los que nos conecten, en muchos casos, con el cliente final, con esas necesidades que realmente está demandando el mercado. Empezamos ya a vislumbrar algunas, como las que hemos comentado antes, otras, como pueden ser los sistemas de transporte inteligente o los famosos coches autónomos. No podrá haber coches autónomos si realmente no hay una Internet de las cosas en tiempo real, segura, fiable y además de cobertura mundial, porque de repente, si tú vas tranquilo tomándote un refresco en tu coche que se conduce solito y te quedas sin cobertura, a todos nos entraría el pánico, ¿no? Pero aparecerán otras sinergias en campos como la robótica, como la inteligencia artificial. Es inevitable que las empresas de New Space evolucionen en la cadena de valor para aproximarse a todos estos servicios, para conocerlos, buscando la creación de nuevos operadores o asociándose con industrias ya existentes en el mundo de las tecnologías de la información, de la automación, de otras industrias que puedan ser relevantes, generando ahí cooperación y coordinación con todos esos elementos del downstream que van a ser los que realmente permitan que nuestras infraestructuras que generamos desde el sector aeroespacial tengan un uso realmente válido y demandado por las empresas, por los operadores y, sobre todo, por la sociedad, que son los que al final aportan todo esto. A mí me gusta poner el caso del GPS. El GPS se lanzó en los años 70, es un proyecto que empezó en los años 70, pero mientras no hubo terminales GPS a principios de los 2000, el grueso de la población no sabía lo que era el GPS. No le preguntaras, no ya qué significaban las siglas, sino posiblemente te hubiesen dicho el G qué. Hoy en día todo el mundo tiene claro que es un GPS, todos llevamos GPS en el móvil, en el coche, empiezan a tener GPS hasta los frigoríficos, yo creo, ya a este paso. Los robots que tenemos en casa también llevan su GPS para moverse. O sea, bueno, cuando realmente ha habido terminales que la infraestructura ya estaba ahí, ya estaba en funcionamiento, pero solo para unos servicios muy concretos, principalmente de defensa, cuando realmente ha habido esa cadena de downstream que ha permitido que esa infraestructura espacial pudiera ser usada por la sociedad en general, es cuando realmente la sociedad ha entendido que es necesario invertir en esas infraestructuras. Entonces, bueno, esto nos ha pasado con el GPS, pero seguro que en los próximos años nos va a empezar a pasar
con muchísimos servicios que a día de hoy ni tan siquiera podemos imaginar y de los que podríamos hablar mucho, largo y tendido, pero creo que no es el momento porque me quedo sin tiempo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inmaculada, por compartir tu sabiduría con nosotros y por haber hecho un hueco en la agenda.